Bueno, hola a todos y bienvenidos al webinar dedicado a las soluciones para el control y protección de bombas. Mi nombre es Rebeca Sala y soy la Product Manager de la parte de gestión de energía de Delobato España, y durante la sesión de hoy pues llevaré la organización de este webinar. Me acompaña mi compañero Xavi Jiménez, que es nuestro responsable del departamento técnico y que va a ser vuestro presentador en la sesión del webinar de hoy. Vamos a echar ahora un vistazo a la agenda, en la cual, bueno, vamos a ver, los que ya habéis estado en los webinars anteriores, pues seguiremos viendo, ¿no?, cuáles son los principales, ¿no?, sectores para la aplicación de todo lo que son las bombas. Posteriormente veremos cuáles son las funciones elementales que hay que considerar en el circuito eléctrico de una bomba. Seguiremos hablando sobre los principales problemas que nos podemos encontrar en los sistemas de bombeo y también podremos definir, ¿no?, qué productos ofrece Lovato, ¿no?, para poder prevenir estos problemas, ¿no? Qué productos se adecua mejor, ¿no?, a estos problemas. Y ya para finalizar el webinar, como siempre, haremos el turno de preguntas, donde intentaremos pues resolver las dudas que os vayan surgiendo durante la presentación. Ya sé que muchos nos habéis acompañado anteriormente, pero bueno, para los primeros que es, bueno, la primera vez en esta plataforma, a explicaros un poquito cómo funciona. Aquí veis la página principal, ¿no?, que iréis viendo la presentación. En la parte inferior a la derecha tenéis el chat, entonces usadlo, por favor, si tenéis algún problema de audio o no veis la presentación correctamente, ya que yo solo voy a poder leer aquello que escribáis en el chat. Comentaros también que esta sesión se está grabando para ser publicada en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Y por mi parte nada más, que disfrutéis mucho del webinar y no seáis tímidos y no dudéis en preguntar. Así que empezamos. Muchas gracias, Rebeca, y hola a todos. Las bombas son utilizadas en múltiples sectores. En la imagen podemos ver algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, en la captación de agua natural, en mares, ríos, lagos o aguas subterráneas, en la distribución de agua, estaciones de bombeo, sistemas de impulsión, torres de agua, en el tratamiento de aguas potables, en el tratamiento de aguas residuales o en los sistemas contra incendios, entre otros ejemplos. Para el control y protección de una bomba tenemos que considerar una serie de funciones. La primera es el aislamiento o seccionamiento, de modo que exista una separación galvánica entre la línea de alimentación y el circuito de carga, que en nuestro caso es la bomba. Esto es requerido por cuestiones de seguridad. Luego tenemos la protección, para la cual tendremos que proteger la bomba contra diferentes fenómenos tales como el golpe de ariete, la sobrecarga, funcionamiento en vacío, cavitación, giro inverso, etc. La función de mando, que son las señales digitales que permiten arrancar y parar la bomba, y la función de control, es decir, cómo alimentar la bomba, cómo gestionar las rampas de aceleración y desaceleración, cómo regular la velocidad o cómo realizar funciones avanzadas como el control PID, control multibombas, etc. Para cada una de estas funciones tenemos a disposición una gran variedad de productos. Lovato Electric tiene una amplia gama dedicada al control y protección de las bombas, la cual iremos viendo durante este webinar. Este es el ejemplo de un diagrama de bloques del cuadro de control de una bomba. En este caso la bomba es controlada mediante un arrancador estático, pero más adelante veremos que hay otras soluciones para el control de bombas. Como vemos en el cuadro, hay un seccionador, en este caso ruptofusible, que realiza el seccionamiento. También vemos unos fusibles que realizan la protección contra cortocircuitos. Hay un dispositivo dedicado al control, en este caso es un arrancador estático, el cual recibe las órdenes de mando, es decir, marcha y paro, de un dispositivo externo, el cual puede ser un relé de control de nivel o una boya. Antes de entrar en detalles en la explicación de los dispositivos disponibles para realizar todas estas funciones, echemos un vistazo a los principales problemas que pueden ocurrir en sistemas de bombeo. El primer problema, y quizás el más común en estas aplicaciones, es el llamado golpe de ariete. El golpe de ariete es un pico de presión muy alto que se produce cuando un fluido en movimiento es sometido a cambios bruscos y rápidos. Estos cambios se producen típicamente cuando se apaga una bomba
o se cierra una válvula de forma repentina. Esto sucede porque cuando tenemos un fluido circulando por una tubería, este tiene una energía cinética. Si sometemos al fluido a cambios bruscos y rápidos, esta energía cinética se convierte en una onda de choque, es decir, energía mecánica, que puede producir averías en todos los elementos del circuito hidráulico. Entre las averías más comunes tenemos la rotura de tuberías, daños en soportes y bastidores, fugas en las juntas, válvulas dañadas, desgaste mecánico en las bombas, etc. Por tanto, este es uno de los problemas más dañinos que tenemos que considerar al implementar una solución de control en sistemas de bombeo. El segundo problema más habitual es el de funcionamiento en seco o en vacío. Esto sucede cuando la bomba no está moviendo ningún fluido. En estas condiciones, la bomba no se lubrica ni se refrigera adecuadamente, provocando su sobrecalentamiento y el desgaste de sus rodamientos. A la larga, esto podría provocar la destrucción completa de la bomba. Por tanto, es importante controlar si la bomba está moviendo algún fluido y, en caso de que no sea así, poder pararla inmediatamente. Otro problema muy común, sobre todo en motores, pero por extensión en bombas, es la sobrecarga. Esta se produce cuando el motor absorbe una corriente más elevada que su valor nominal. Las causas más comunes de sobrecarga son la utilización de una bomba subdimensionada, cuyo par motor no es suficiente para vencer al par de la carga, la obstrucción de la bomba por la presencia de materiales o residuos, maniobras de marcha y paro muy seguidas y repetidas, velocidad demasiado alta, viscosidad del fluido demasiado elevada, desgastes internos, etc. Todas estas causas provocan la sobrecarga del motor, cuya consecuencia más importante es el sobrecalentamiento del mismo. Por este motivo es importante controlar la corriente del motor y protegerlo si ésta es demasiado alta. Otro problema típico de las bombas, especialmente en bombeos de aguas residuales, es la obstrucción de la bomba. En estas aplicaciones es común encontrar residuos o suciedad en la bomba que impidan o dificulten el arranque del motor. Por lo tanto, en estos casos es necesario dotar al motor de un par superior en la fase de arranque para vencer al par resistente de la bomba obstruida. Otro problema en los sistemas de bombeo es la cavitación. La cavitación es la formación de burbujas o bolsas de aire en un líquido como consecuencia de cambios bruscos en la presión. Estas burbujas se forman cuando la presión del líquido es relativamente baja. El problema sucede cuando este líquido con burbujas es sometido a presiones más altas. En este punto, las burbujas tienden a implosionar sobre la superficie metálica de la bomba, con una gran fuerza de impacto, que a su vez causa la erosión del material de la bomba. Por tanto, es importante utilizar un dispositivo para el control de las bombas que evite estos cambios bruscos de presión que son la causa de los problemas de cavitación. También nos podemos encontrar con problemas derivados del funcionamiento inverso de la bomba. Esto es importante sobre todo en bombas centrífugas, sumergidas o no, las cuales están diseñadas para funcionar solo en una dirección. Si invirtiéramos el sentido de giro, por ejemplo intercambiando dos fases, podríamos encontrarnos con varios problemas. Por un lado, obtendríamos una reducción del caudal de hasta un 70%, por lo tanto un funcionamiento a bajo rendimiento y a baja presión. Pero es que además tendríamos problemas mecánicos, y es que la turbina podría atascarse, incluso dañarse y también podría desprenderse y causar daños en otras partes de la bomba. Por tanto, es importante impedir el funcionamiento inverso de la bomba. Bien, estos son los principales problemas a los que podemos enfrentarnos en sistemas de bombeo. Luego veremos cómo evitarlos mediante la utilización de diferentes dispositivos de control. Y es que, como vemos en la imagen, Lovato Electric tiene en su catálogo una gran variedad de dispositivos que pueden ser utilizados para el control y protección de las bombas. A continuación vamos a describir qué funciones debe contemplar el esquema eléctrico de una bomba. Son 4 funciones: seccionamiento, protección, mando y control. La primera función es la de seccionamiento. Esta no es exclusiva de las bombas. Se trata de una función de seguridad, especialmente en tareas de mantenimiento.
El seccionamiento se consigue cuando se establece una separación galvánica del circuito, de manera segura, rápida y visible, mediante la apertura de los contactos del dispositivo dedicado a esta función. Además, este dispositivo debe ser capaz de enclavarse mecánicamente en la posición de apertura. Los dispositivos más adecuados para realizar el seccionamiento son, obviamente, los seccionadores y los interruptores. Alternativamente, se pueden utilizar fusibles o guardamotores para realizar esta función. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de interruptores seccionadores desde los 16 hasta los 1600 amperios. Encontraremos versiones con mando directo, mando embragable, montaje en puerta y en caja, todos ellos con una amplia gama de accesorios. La siguiente función que hay que considerar en el esquema eléctrico de una bomba es la protección. ¿Cómo protegemos una bomba contra cortocircuitos? El cortocircuito es la falta eléctrica más grave y peligrosa. Se origina cuando entran en contacto dos fases, fase y neutro o fase y tierra. Esto puede suceder por contacto accidental o por pérdida de aislamiento debido al envejecimiento o a sobrecalentamientos. Los cortocircuitos no dependen de la potencia de la bomba, sino de la potencia de la red de alimentación. Los dispositivos más comunes para proteger contra cortocircuitos son los guardamotores, los fusibles y los interruptores automáticos. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de guardamotores con calibres que van desde los 100 mA hasta los 100 A y con poderes de corte de hasta 100 kA a 400 voltios. Todos ellos disponen de una amplia gama de accesorios. También disponemos de fusibles y portafusibles de diferentes calibres y tamaños. Y por supuesto contamos con interruptores automáticos e interruptores diferenciales modulares. Además de contra cortocircuitos, también debemos proteger las bombas contra sobrecargas. Como hemos comentado antes, la sobrecarga se produce cuando el motor absorbe una corriente más alta que el valor nominal, y esto provoca su sobrecalentamiento. Las causas posibles las hemos comentado anteriormente. Los dispositivos más comunes para proteger contra sobrecargas son los guardamotores, los cuales pueden realizar las dos funciones de protección, contra cortocircuitos y contra sobrecargas. También podemos utilizar un relé de protección amperimétrico, el cual medirá la corriente absorbida por el motor y si ésta supera el umbral que hayamos programado, accionará un contacto que podremos usar para parar la bomba. Alternativamente, podemos usar un relé térmico, tanto en versión con bimetal o en versión electrónica. Y si preferimos medir la temperatura del motor directamente, podremos utilizar un relé de protección de termistores o sondas PTC. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de relés térmicos con corrientes ajustables, desde los 90 mA hasta los 420 A, y con diferentes clases de protección. Tenemos versiones electrónicas y versiones en bimetal, sensibles o no al fallo de fase, con rearme automático o manual, etc. Todos ellos disponen de una amplia gama de accesorios. Otra característica importante que hay que tener en cuenta para la protección de una bomba es el control de la inversión de giro. Como hemos visto anteriormente, el giro inverso puede suceder si intercambiamos dos fases, es decir, si cambiamos la secuencia de fase. Por ejemplo, si en lugar de seguir L1, L2, L3, conectamos la bomba siguiendo L1, L3, L2 o L2, L1 y L3. Para evitar esta situación, podemos utilizar un relé que incluya la protección de secuencia de fases. En nuestro catálogo tenemos una gran gama de relés voltimétricos, cuya referencia empieza por PMV. Todos ellos disponen de esta protección cuyo funcionamiento es muy simple. Estos relés controlan la secuencia de fases y si en algún momento esta no es la correcta, disparan una salida de relé que nos permitirá parar la bomba inmediatamente. También disponemos de un relé, el cual está diseñado específicamente para el sector de las bombas y cuya referencia es PMA50. Este relé integra 4 funciones de protección para evitar 4 de los principales problemas de una bomba. Nos protegerá contra funcionamiento en seco o en vacío. Para ello nos mide el coseno de phi del motor.
Si la bomba funciona en vacío, el coseno de phi caerá y cuando alcance un valor por debajo del programado, el relé dará orden de paro de la bomba. También nos mide la corriente de la bomba, por tanto nos permite protegerla contra sobrecargas. Y por último, nos monitoriza las tensiones y secuencias de fase, con lo cual nos permite proteger la bomba contra giro inverso y contra funcionamiento a dos fases. En definitiva, nuestro catálogo cuenta con una amplia gama de relés de protección que, además de las funciones que acabamos de ver, nos ofrecen otras como por ejemplo, la protección contra tensiones máximas, mínimas o asimétricas, monitorización de frecuencia o inclusión de la tecnología NFC para poder programar el relé de forma inalámbrica mediante smartphone o tablet. Siguiendo con las funciones básicas del esquema eléctrico de una bomba y habiendo visto ya el seccionamiento y la protección, vamos a hablar ahora de la función de mando. El mando, o marcha y paro de una bomba, se puede realizar de dos maneras: manual, mediante pulsadores o selectores, o automático, mediante relés de nivel, interruptores de boya, interruptores de presión, entre otros dispositivos. El relé de nivel es uno de los dispositivos más comunes para accionar una bomba. Su principio de funcionamiento es muy sencillo. Como vemos en la imagen, tenemos tres sondas: común, mínimo y máximo. El relé detecta la presencia o ausencia de agua midiendo la resistencia existente entre la sonda común y las otras dos sondas. De acuerdo a la función que hayamos seleccionado para la aplicación, es decir, llenado o vaciado, el relé dará la orden de marcha o paro de la bomba mediante la conmutación de su contacto de salida. Esta salida digital del relé de nivel puede ser utilizada como entrada digital de un arrancador para la bomba. El arrancador puede ser electromecánico, es decir, un contactor, un arrancador estrella triángulo, etc., o electrónico, es decir, un arrancador estático o variador de frecuencia. Será el arrancador el que directamente accionará la bomba. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de relés de nivel según la tensión de alimentación, funciones de llenado o vaciado, número de salidas digitales, etc. También disponemos de diferentes tipos de sondas y portasondas elegibles en función del tipo de fluido que estemos bombeando y de la temperatura y presión de funcionamiento. Como alternativa al relé de nivel podemos utilizar los interruptores de boya. Disponemos de diferentes modelos en función del tipo de fluido: aguas blancas, aguas negras o agua potable. Se pueden utilizar tanto para el llenado como para el vaciado de pozos o depósitos. Y su funcionamiento, tal como vemos en la imagen de la derecha, consiste básicamente en una bola metálica alojada en el interior estanco que acciona un contacto según la posición de la boya. En esta imagen vemos un par de ejemplos de aplicación, tanto para el llenado como para el vaciado de un pozo. En el caso del llenado, vemos que cuando el pozo está por debajo del mínimo, la bola metálica, por gravedad, cierra el contacto que da la orden de marcha a la bomba. El pozo empezará a llenarse y cuando se alcance el nivel máximo, la boya invertirá su posición, con lo cual la bola, que regresará a su posición de reposo, abrirá el contacto y la bomba se detendrá. La función de vaciado opera de manera similar, pero en este caso la bomba extrae el agua del depósito en lugar de impulsarla. Por tanto, arrancará cuando el depósito esté lleno y parará cuando esté en el nivel mínimo. Como ya hemos comentado, tenemos tres series de interruptores de boya en función del tipo de aguas que tengamos que bombear, es decir, para aguas blancas, aguas negras o agua potable. Aguas blancas son aquellas que no contienen sustancias tóxicas o dañinas para la salud pública, tales como aguas pluviales, de falda acuífera o la utilizada en la refrigeración de procesos industriales. Aguas negras son aquellas que sí contienen sustancias tóxicas o dañinas para la salud pública, tales como aguas de alcantarillado o residuales. Para este tipo de aguas, las boyas tienen una estructura más sólida. Constan de una triple cámara de protección para el contacto, que se aloja en una primera cámara sellada. Esta cámara se aísla además del cuerpo exterior mediante la inyección de espuma de células cerradas. Con esto se consigue aislar el contacto tanto de la humedad como de la temperatura provenientes del medio exterior.
Y por último tenemos la versión para aguas potables. Estas boyas se diferencian de las boyas de aguas blancas por el material del que está compuesto el cable, que en este caso se trata de un material certificado para ambientes sanitarios. Concluyendo con las funciones básicas del esquema eléctrico, vamos a hablar ahora de la función de control. El control de una bomba consiste en la forma en que le aplicamos tensión, en el manejo de rampas de aceleración y desaceleración y en el control de su velocidad. Para el control de una bomba podemos utilizar dos grupos de dispositivos. Por un lado, mediante arrancadores electromecánicos, como pueden ser arrancadores directos o arrancadores estrella-triángulo, y por otro, mediante arrancadores electrónicos, que básicamente son arrancadores estáticos y convertidores de frecuencia. Veamos las diferencias. Los arrancadores electromecánicos son muy comunes en el mercado gracias a su simplicidad y su bajo coste. En la imagen podemos ver diferentes soluciones. A la izquierda tenemos un guardamotor. A continuación, un guardamotor acoplado a un contactor para aumentar el número de maniobras de arranque y paro. Luego tenemos un interruptor ruptofusible junto con un contactor y un relé térmico. Y a la derecha tenemos un arrancador estrella-triángulo. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de contactores con versiones tripolares de hasta 630 A en AC3 o versiones tetrapolares de hasta 1600 A en AC1. Cuentan con muchas versiones y una gran gama de accesorios. También disponemos de arrancadores electromecánicos preensamblados con y sin envolvente aislante. Entre ellos, arrancadores directos, arrancadores estrella-triángulo, teleinversores, teleconmutadores, etc. Aquí vemos un ejemplo de cuadro para una estación de bombeo controlada íntegramente mediante contactores y relés térmicos. Y aquí tenemos otro ejemplo donde también vemos guardamotores, fusibles, interruptores automáticos e incluso un interruptor seccionador general. Pero, ¿cuáles son las limitaciones que tienen este tipo de arrancadores? Los arrancadores electromecánicos tienen básicamente dos problemas cuando se trata de poner en marcha una bomba. El primero es la elevada corriente de arranque. Esta corriente es del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal de la bomba y puede provocar sobrecalentamientos en la instalación y caídas de tensión en la línea. El segundo problema es el elevado par de arranque. Con los arrancadores electromecánicos aplicamos la totalidad de la tensión de alimentación a la bomba. Esto provoca que el par motor de arranque sea muy alto, produciendo vibraciones y esfuerzos mecánicos muy grandes, que acelerarán el desgaste prematuro de la bomba. Además, cuando tratamos de parar una bomba con arrancadores electromecánicos, nos encontramos con otro problema. Se trata del golpe de ariete que ya hemos comentado. Con los arrancadores electromecánicos, al dar la orden de paro, quitamos de forma instantánea la tensión de alimentación de la bomba, sin ninguna rampa de desaceleración. Esto hace que la bomba pare instantáneamente con el consecuente pico de presión en el sistema hidráulico. Tal como hemos visto anteriormente, este pico de presión produce una onda expansiva que puede dañar de forma muy seria todos los elementos mecánicos del sistema. Con el fin de solventar las limitaciones de los arrancadores electromecánicos, disponemos de los arrancadores electrónicos. Existen dos familias de producto. Por un lado están los arrancadores estáticos y por otro los convertidores de frecuencia, los cuales son muy comunes en el control de las bombas. Los arrancadores estáticos permiten arrancar y parar la bomba de forma suave, la cual es acelerada o detenida mediante rampas programables. Para ello, incrementa la tensión y la corriente del motor de forma gradual hasta que se alcance el régimen nominal. De esta forma conseguimos reducir tanto la corriente como el par de arranque del motor y por tanto las caídas de tensión y las vibraciones. El control de los arrancadores estáticos es llevado a cabo mediante un circuito electrónico donde los componentes principales son los tiristores. Estos aumentan de forma gradual el valor eficaz de la tensión aplicada al motor, troceando su forma de onda. Al final de la rampa, la tensión alcanza el valor nominal. En este punto tenemos una forma de onda completa ya que los tiristores dejan de trocearla.
Como los tiristores producen muchas pérdidas por calentamiento, es en este momento cuando son anulados por un relé o contactor interno llamado bypass. La principal diferencia con el convertidor de frecuencia es que el arrancador estático en ningún momento varía la frecuencia y por tanto la velocidad del motor, solo su tensión y por tanto el par entregado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso de arrancadores estáticos en el control de bombas? Durante el arranque de la bomba, reducimos la corriente y el par de arranque. Reducimos también vibraciones y caídas de tensión, y aumentamos la vida útil del sistema reduciendo los costes de mantenimiento. Durante el paro de la bomba, conseguimos una parada suave y gradual, reducimos vibraciones y estrés mecánico y eliminamos el problema del golpe de ariete. En esta imagen podemos ver una comparación entre los arrancadores electromecánicos y el arrancador estático en términos de tensión, corriente y par motor. En rojo observamos que con el arrancador directo aplicamos toda la tensión de golpe al motor, lo que provoca que la corriente y el par motor sean muy elevados en el arranque, con las consecuencias negativas que hemos visto anteriormente. En azul vemos el arrancador estrella-triángulo, que es una evolución del arranque directo. Aquí vemos cómo aplicamos la tensión en dos pasos. En la fase estrella solo aplicamos el 58% de la tensión nominal al motor, con lo que disminuimos la corriente y el par de arranque, pero aún tenemos un pico en ambas magnitudes durante la transición de estrella-triángulo, donde aplicaríamos el 100% de la tensión nominal al motor. En verde, sin embargo, vemos cómo utilizando un arrancador estático, la tensión es aplicada mediante una rampa. De esta manera conseguimos que la corriente y el par motor se incrementen de forma suave y gradual y por lo tanto eliminamos los problemas derivados de los picos de corriente y de par motor. Los arrancadores estáticos pueden controlar el motor de diferentes maneras. Todos los arrancadores del mercado pueden efectuar una rampa de tensión, lo que significa que cuando arrancamos o paramos el motor, los arrancadores aplican una tensión que aumenta o disminuye de forma lineal. Aún así, un cambio lineal de la tensión no implica necesariamente un cambio lineal del par, ya que esto dependerá también del tipo de carga que deba vencer el motor. Como alternativa a la rampa de tensión, existen arrancadores más avanzados capaces de efectuar rampas de par. Esto significa que en lugar de la tensión aplicada, lo que se incrementa o disminuye linealmente es el par entregado por el motor. Este método de control se consigue mediante un lazo cerrado donde el par motor es calculado con la medida de tensión y de la corriente absorbida por el motor. Este par calculado se compara con el par requerido por la carga y se reajusta variando la tensión aplicada al motor. Si damos la orden de paro a un arrancador estático con rampa de tensión, que es la función estándar, veremos que la tensión empieza a caer pero a su vez la corriente aumenta. Esto se debe a que el motor tiene tendencia a mantener su estado. Asimismo, el par, que depende de tensión y corriente, permanece más o menos inalterado. A partir de cierto momento, cuando la tensión ya ha disminuido lo suficiente, la corriente caerá de forma abrupta y asimismo lo hará el par, por lo que el motor se parará inmediatamente. Pese a que esta forma de detención es mejor que un paro directo, en algunos sistemas puede no ser suficiente. Por este motivo se recomienda usar la rampa de par donde el motor desacelerará de forma gradual y controlada hasta su completa parada. Así pues, la rampa de par es la mejor manera de controlar una bomba, ya que con ella eliminamos de forma mucho más efectiva el golpe de ariete. Por lo tanto, vemos que un arrancador estático, además de proporcionarnos la función de control, nos proporciona también funciones de protección de la bomba. Otra de estas funciones es la de la protección contra funcionamiento en vacío, que como ya hemos visto, es la condición en la que la bomba no mueve ningún fluido y por tanto funciona sin refrigeración ni lubricación. Los arrancadores estáticos más avanzados, como por ejemplo nuestra serie ADXL, permiten detectar esta condición mediante el cálculo del par o del coseno de phi del motor. De manera que si uno de estos parámetros no alcanza los valores mínimos programados, se dará la orden de paro del motor. Esta función protegerá la bomba del desgaste prematuro, alargando su vida útil. Estos arrancadores avanzados también pueden limitar la corriente absorbida por el motor. Es decir,
Podemos programar un límite máximo de corriente permitida durante el arranque, lo cual es importante en algunas bombas que son muy sensibles a las corrientes de arranque elevadas. Y esto nos permite reducir el estrés térmico de los cables de la instalación y del motor. Asimismo, nos permite mejorar la disponibilidad de los equipos en instalaciones eléctricas de poca potencia. Los arrancadores estáticos avanzados también nos permiten arrancar bombas susceptibles a quedar obstruidas. Como hemos comentado anteriormente, hay aplicaciones, como por ejemplo en el bombeo de aguas residuales, donde es habitual encontrar suciedad o elementos que dificulten el arranque de la bomba. Para solucionar estos casos, nuestros arrancadores de la serie ADXL tienen una función llamada Kickstart o patada, que proporciona al motor durante unos instantes todo el par disponible para vencer esta resistencia inicial. Transcurrido este tiempo, el arrancador iniciará la rampa gradual de aceleración programada. Siguiendo con los arrancadores estáticos de la serie ADXL, estos integran una doble protección térmica electrónica para proteger la bomba contra sobrecargas. Esto significa que podemos elegir dos clases de protección térmica diferentes, una para el arranque del motor y otra para el funcionamiento nominal. Además, si queremos monitorizar la temperatura interna del motor, podremos conectar una sonda PTC a la ADXL mediante una entrada dedicada para ello. Los arrancadores estáticos también nos permiten reducir el riesgo de daños producidos por el fenómeno de cavitación. Como hemos visto antes, esto se consigue evitando los cambios bruscos de presión en el fluido, que son la causa de formación de burbujas y bolsas de aire. Otro problema que reducimos con el uso de arrancadores estáticos es el de caídas de tensión en la línea de alimentación. Este riesgo es elevado sobre todo en estaciones de bombeo pequeñas, con una potencia en la red eléctrica limitada. Este tipo de instalaciones son muy susceptibles a los picos de corriente elevados que se originan con el uso de arrancadores electromecánicos. Por tanto, con el uso de arrancadores estáticos, estaremos eliminando estos picos de corriente y en consecuencia las caídas de tensión en la línea. Aquí vemos las tres familias de arrancadores estáticos que ofrece Lovato Electric. La serie ADXC es la más básica. Se ajusta mediante tres diales: tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración y tensión inicial. Este modelo no tiene protección térmica. Luego tenemos la serie ADXL, que sería nuestro tope de gama. Con calibres de hasta 320 amperios se programa digitalmente y cuenta además con tecnología NFC para poder hacerlo de forma inalámbrica mediante smartphones o tablets. Y finalmente tenemos la serie ADX, que es nuestra gama clásica, con calibres superiores de hasta 1200 amperios y tres fases controladas. Centrémonos un poco en la serie ADXL. El ADXL, como ya hemos dicho, es nuestro tope de gama en arrancadores estáticos. Con una corriente nominal de hasta 320 amperios, todos los modelos tienen un rango de tensión de entrada muy amplio, desde los 208 hasta los 600 voltios en AC. Tienen pantalla multilingüaje retroiluminada donde podremos ver lecturas, estado del motor, alarmas, etc. Una de las principales ventajas de esta serie es su programación sencilla. Podemos configurar los parámetros del arrancador de forma rápida e intuitiva, incluso utilizando las nuevas tecnologías. Por un lado, podemos utilizar el teclado, con la ventaja de que tenemos un asistente de configuración que nos permite dejar programado el arrancador en tan solo 4 pasos. Además, en uno de estos pasos podremos elegir entre dos configuraciones específicas para bombas. Por un lado, bombas centrífugas y por otro, bombas contra incendios. Alternativamente al teclado, podemos programar el arrancador mediante la conectividad NFC, con la cual podremos configurar todos los parámetros de forma inalámbrica desde un smartphone o una tablet. Para ello no es necesario alimentar el arrancador, con lo que podemos dejarlo programado incluso sin sacarlo de su embalaje. Y como tercera vía podremos usar el puerto óptico integrado, con el que podemos programar el arrancador desde un PC vía USB o Wi-Fi, mediante el adaptador opcional respectivo. La serie ADXL integra un amplio conjunto de funciones, las cuales hemos visto anteriormente.
Tenemos el control de par, el kickstart, la protección térmica electrónica, entrada para sonda PTC, la posibilidad de programar las entradas y salidas, lecturas de gran cantidad de variables, contadores de horas y maniobras de arranque para el mantenimiento del sistema, etc. Podremos dotar de una protección completa de la bomba con hasta 25 alarmas preconfiguradas e incluso con la posibilidad de crear alarmas personalizadas. Además, la gama de accesorios de esta serie es muy completa. Tenemos puertos de comunicación RS485, adaptadores Wi-Fi y USB, ventiladores, bornas y cubrebornas, incluso una pantalla táctil para controlar hasta 32 dispositivos de forma remota. A continuación veremos algunos ejemplos reales de cuadros eléctricos para sistemas de bombeo donde se han utilizado arrancadores estáticos. La segunda gran familia de arrancadores electrónicos es la de los convertidores de frecuencia. Vamos a verlos con un poco más de detalle. Los convertidores de frecuencia tienen un circuito interno completamente diferente al de un arrancador estático. En este caso, en lugar del tiristor, el elemento principal del circuito es el IGBT, que no es más que un transistor de potencia. La diferencia principal con un arrancador estático es que el convertidor de frecuencia permite variar la frecuencia de la tensión de alimentación y por tanto la velocidad de la bomba. Los convertidores de frecuencia nos ofrecen una serie de ventajas, principalmente a nivel de eficiencia energética. Con el convertidor de frecuencia podemos consumir únicamente la energía que necesita la bomba en todo momento. Un ejemplo típico es el de un sistema de bombeo en lazo cerrado donde necesitamos controlar la presión de la planta. Programamos un valor de consigna en el convertidor y éste se encargará automáticamente de ajustar la velocidad de la bomba en función del consumo, es decir, la presión necesaria para llegar al valor de consigna. Por lo tanto, no será necesario que la bomba funcione siempre a máxima velocidad. Estamos hablando de dispositivos con gran rendimiento, bajos costes de mantenimiento, que generan poco estrés mecánico y eléctrico y que obtienen grandes prestaciones a nivel de control y protección del motor. Las desventajas de los convertidores comparados con los arrancadores estáticos son básicamente dos. Primero, su coste más elevado, por lo que si no es necesario variar la velocidad de la bomba, no sería muy recomendable, especialmente en bombas de gran potencia donde la diferencia de precios es más notable. Y luego tenemos el problema de los armónicos. Los convertidores de frecuencia inyectan corrientes armónicas en la red de alimentación, que dependiendo de su topología pueden crear distorsiones en la tensión. Para mitigar su efecto se pueden instalar reactancias de filtro en la entrada del convertidor, pero esto requiere de un estudio personalizado en cada caso. Relacionado con lo anterior, los convertidores deben cumplir con la normativa en lo referente a compatibilidad electromagnética. Para ello, la mayoría llevan integrados filtros EMC que limitarán la emisión de ruido electromagnético de acuerdo a la categoría de utilización de los mismos. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas ventajas que nos ofrece el uso de convertidores en el control de bombas? La primera es que podemos controlar el motor de diferentes maneras. Para las bombas, el mejor método de control es el llamado VF cuadrático, cuya curva característica podemos ver en la parte inferior de la imagen. Con esta curva obtenemos el mejor comportamiento posible en una bomba, ya que en el arranque, y debido al tipo de carga que estamos hablando, no es necesario aplicarle mucha tensión para que ésta empiece a mover el fluido. Por lo tanto, estaremos optimizando el consumo energético del sistema. Por otro lado, como ya hemos comentado, podremos regular la velocidad de la bomba, ya sea de forma manual o automática. Para ello podemos usar el teclado, un potenciómetro, señales analógicas, señales digitales con velocidades preestablecidas, sistemas PID, mediante comunicación, etc. Es decir, disponemos de una gran versatilidad para el control del sistema. Quizás la función más común y útil para el control de sistemas de bombeo sea el control PID. El control PID es un sistema de lazo cerrado que tiene por objeto mantener una variable física
típicamente la presión, a un valor constante y preestablecido conocido como consigna. Para ello, este sistema necesita de un transductor, un sensor de presión por ejemplo, que lea el valor real de la variable y la transmita al convertidor. Esta señal, que es conocida como feedback, es introducida al convertidor mediante una entrada analógica de tipo 0,10 voltios o 420 miliamperios. Nuestros convertidores de frecuencia tienen otra función llamada bombas en cascada o funcionamiento multibomba. Se trata de un sistema PID como el anterior, pero con la inclusión de bombas auxiliares. En este caso podemos controlar hasta 3 bombas con un solo convertidor. Siendo puristas, el convertidor controla una bomba, en la imagen sería P1, pero si ésta no es capaz de alcanzar el valor de consigna debido a las condiciones de carga, dará la orden de marcha a una o dos bombas auxiliares para que la asistan. Las órdenes de marcha y paro las dará el convertidor según las necesidades, mediante dos salidas digitales que estarán conectadas a sendos arrancadores estáticos o electromecánicos que serán los que controlen las bombas auxiliares. Obviamente, la bomba principal contará con la regulación de velocidad del convertidor y las bombas auxiliares funcionarán a velocidad fija. Una variante que ofrece esta función es que en lugar de funcionar simultáneamente, las bombas auxiliares pueden funcionar alternativamente para repartir las horas de trabajo. Con este sistema nos ahorramos los costes de un PLC adicional, aumentamos la vida útil de los equipos y reducimos su mantenimiento. Hay otras funciones integradas en nuestros convertidores de frecuencia, tales como el boost, que vendría a ser el equivalente al kickstart que hemos visto anteriormente en los arrancadores estáticos, o el secuenciador, que nos permite programar ciclos de velocidad durante tiempos determinados. Esto es especialmente útil en ciclos de limpieza de algunos sistemas de bombeo, y la gestión de cargas ligeras y pesadas, que nos permite utilizar convertidores de menor potencia nominal que la del motor siempre que la carga sea ligera. A nivel de protecciones, el convertidor de frecuencia nos ofrece una lista muy completa. Corriente máxima, tensión mínima, funcionamiento en seco o en vacío, pérdida de fase del motor, monitorización de sobrecarga del motor y del convertidor, velocidad máxima, par máximo, giro inverso, etc. En nuestro catálogo disponemos de dos familias de convertidores. La serie VLA1 para redes monofásicas con potencias de hasta 2,2 kW y la serie VLB3 para redes trifásicas con potencias de hasta 110 kW para carga pesada o 132 kW para carga ligera. Ambas series integran funciones de control específicas para bombas. Tienen filtros EMC incorporados, las funciones avanzadas que hemos visto antes y una gran gama de accesorios. A continuación veremos algunos ejemplos reales de cuadros eléctricos para sistemas de bombeo donde se han utilizado convertidores de frecuencia. En cuanto a los accesorios destinados al control de sistemas de bombeo, podemos destacar la pantalla de control remoto EXC RDU1 que hemos visto anteriormente en los arrancadores estáticos. Se trata de una pantalla táctil retroiluminada que, mediante comunicación RS485, permite la monitorización y control de hasta 32 dispositivos simultáneamente dentro de un radio de 600 metros. Estos dispositivos pueden ser arrancadores ADXL o convertidores VBL3, incluso en configuración mixta. La gran ventaja de este display es que es totalmente autoconfigurable. Solo hay que habilitar y configurar la comunicación Modbus en los dispositivos que queramos monitorizar. ¿Y cuáles son las funciones a las que tendremos acceso? En los arrancadores ADXL podremos configurar los parámetros, dar las órdenes de marcha y paro de la bomba, monitorizar el estado, las alarmas, las lecturas, enviar comandos y leer la lista de eventos, es decir, tendremos un espejo remoto de la pantalla del arrancador. En los convertidores VLB3 podremos dar las órdenes de marcha y paro de la bomba, cambiar el sentido de giro, monitorizar el estado, las alarmas, las lecturas,
y en el caso que tengamos un control PID podremos ajustar el valor de consigna y leer el feedback de la variable que estemos controlando, por ejemplo la presión del sistema. Otro accesorio importante que tenemos es la interfaz HMI. Se trata de una pantalla táctil a color con un grado de protección IP66 y que puede comunicarse mediante los puertos Ethernet o serie que lleva integrados. En el sitio web de Lovato Electric disponemos de escenarios específicos para el control de bombas con arrancadores ADXL o convertidores VLB3. Con estos escenarios completamente gratuitos podremos controlar las bombas de forma remota y sencilla, pudiendo dar las órdenes de marcha y paro, controlando la velocidad de los convertidores y monitorizando el estado, las alarmas y las lecturas principales. Aquí vemos un ejemplo de escenario, en este caso para el control multibomba que hemos visto antes. Se trata de la estación de bombeo del laboratorio de la factoría de Lovato Electric. Como podemos ver, esta es una captura de la pantalla del HMI, y este escenario en concreto tiene un interruptor para abrir y cerrar la electroválvula de salida, podemos arrancar y parar las bombas, ver su velocidad, su estado, ajustar la consigna de presión, etc. También tenemos en nuestro catálogo una serie de micro PLCs que pueden ser muy útiles en el control de sistemas de bombeo. Su principal ventaja es que puede adquirir y procesar datos y lecturas como pueden ser presión, niveles de fluido, estado de válvulas, temperaturas, etc. Con esta información y mediante lógica programable, es decir, con el uso de temporizadores, contadores, comparadores y otras funciones matemáticas, podemos obtener el resultado de las salidas según las necesidades de la aplicación. Por ejemplo, podemos activar y desactivar electroválvulas, bombas, pilotos de señalización, etc., de forma totalmente personalizable. He aquí un ejemplo. En esta aplicación vemos cómo un micro PLC es utilizado para controlar la automatización de un sistema de distribución de agua. El objetivo de la aplicación es el de racionalizar el funcionamiento de la planta según la demanda de los usuarios para evitar sobrecargas o derroches de agua. La solución consiste en el uso de 3 bombas. 2 de ellas son controladas por arrancadores estáticos, por lo tanto proporcionan un caudal constante. La tercera es controlada por un convertidor de frecuencia. Esta se encarga de modular el caudal para mantener constante la presión. ¿Y cuál es el propósito del micro PLC? Por un lado, dará las órdenes de marcha y paro de los 3 arrancadores, equilibrará el tiempo de funcionamiento de las bombas, tomará medidas de la planta como presiones, caudal, niveles, estados, etc., y proporcionará un diagnóstico del sistema mediante la señalización de alarmas. En nuestro catálogo disponemos de una serie de micro PLCs con 10, 12 y 20 entradas y salidas, con diferentes tensiones auxiliares. También disponemos de una serie de HMIs en 3 tamaños, 4,3, 7 y 10,1 pulgadas, con diferentes protocolos de comunicación. Siguiendo con los accesorios de control tenemos los relés de alternancia, cuya función es la de equilibrar los tiempos de operación de 2 bombas, por ejemplo una primaria y otra de reserva. Estos relés tienen 2 salidas, una para cada bomba, y mediante una señal de entrada digital se encargan de hacer funcionar de manera alternativa cada una de estas bombas. Esta señal de marcha y paro típicamente es la salida de un relé de nivel, un interruptor de boya o un temporizador. En caso de necesidad o emergencia, estos relés de alternancia pueden hacer funcionar ambas bombas de forma simultánea. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos un depósito con 2 bombas. Cuando el agua alcanza el primer nivel, acciona la boya, representada con la línea verde. La señal de la boya llega al relé y éste activa una de las 2 bombas hasta que la boya vuelve a su estado de reposo. Cada vez que el agua llegue al nivel de la primera boya, funcionará una de las 2 bombas alternativamente. En el caso de que la bomba no sea capaz de achicar el agua y ésta siga subiendo, llegará un momento en que se accionará la segunda boya, representada con la línea roja. En este momento, el relé recibirá simultáneamente las 2 señales y accionará la segunda bomba para tratar de achicar el agua. En el momento que la boya de emergencia vuelva a su estado de reposo, la segunda bomba se detendrá.
Aquí podemos ver el esquema de conexión y el diagrama funcional de este relé, cuya referencia es LVM-P10. En el ejemplo anterior, el contacto C1 sería el de la primera boya y el contacto C2 el de la boya de emergencia. Como complemento, en nuestro catálogo disponemos de una serie completa de temporizadores, con versiones adaptadas a todo tipo de aplicaciones, incluyendo un temporizador multifunción programable mediante tecnología NFC. Y ya para concluir con esta presentación, quisiera mencionar un sector importante dentro del mundo de las bombas, que no es otro que el de los sistemas contra incendios. En nuestro catálogo disponemos de una familia de controladores tanto para bombas eléctricas como para bombas diésel según la norma EN 12485, la cual rige los sistemas de dispersión contra incendios. Estos controladores permiten monitorizar la bomba principal, ya sea eléctrica o diésel, y además la bomba jockey. La bomba jockey o bomba compensadora es una bomba auxiliar de pequeño caudal diseñada para mantener la presión del sistema contra incendios y evitar la puesta en marcha de la bomba principal en caso de pequeñas demandas generadas en la red. Nuestros controladores contra incendios además cuentan con funciones programables avanzadas, son expandibles mediante módulos enchufables, incorporan conectividad NFC, comunicación RS485, así como varios accesorios, entre ellos los paneles de alarmas remotas. Aquí tenemos un ejemplo de estación de bombeo contra incendios. Podemos ver dos bombas, una eléctrica a la izquierda y otra diésel a la derecha, las cuales son redundantes. En el centro, algo más pequeñita, podemos ver la bomba jockey. Dentro de este tipo de cuadros tenemos todo tipo de componentes, la mayoría los encontraremos en el catálogo de Lovato Electric. En la imagen vemos el cuadro para una bomba diésel, donde tenemos el controlador, los pilotos de señalización, el selector, los cargadores de batería, bases portafusibles, relés industriales, incluso un interruptor seccionador. Aquí vemos el cuadro para una bomba eléctrica, el cual es algo más simple ya que no hay baterías. Tenemos, como no, el controlador, un selector, un interruptor seccionador, bases portafusibles, un contactor o cualquier otro arrancador electromecánico o electrónico y relés industriales. En conclusión, en el catálogo de Lovato Electric encontraremos una solución completa para prácticamente cualquier sistema de bombeo. Bien, esto es todo, espero que hayáis disfrutado de esta presentación y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Xavi, por el webinar de hoy. Y antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría, bueno, ceder la palabra a Gabriel Boca, que nos acompaña. Bueno, Gabriel, no sé si te quieres conectar el micro, que es nuestro Área Sales Manager en la parte de toda de Latinoamérica. No sé si me oye, ahora sí, creo que se está activando el micro. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería agradecer, visto que hoy la participación ha sido excepcional, casi 100 personas. Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando desde América Latina, después al terminar la presentación, le voy a pedir a Rebeca, por favor, que deje mi mail, porque cualquier duda que tengan, cualquier necesidad de cotización de productos y demás, pueden escribirme, que yo con gusto los derivaré al importador de zona o de la región en cada país. Nada, muchísimas gracias por la participación a todos y creo que ahora tenemos, por lo que veo, algunas preguntas técnicas, ¿cierto? Sí. Bueno, pues si me permites, ya empiezo a pasar al turno de preguntas. Acabo de facilitaros, bueno, a todos el contacto de Gabriel, lo tenéis ahí, no sé si lo ves ahí en el correo. Y bueno, empiezo por la primera, que nos preguntan si los modelos del ADKit Serie y del ADKit normal de Lovato tienen la función de control del par de la bomba conectada. Sí, bueno, ya se ha explicado en la presentación, ambos modelos tienen la función de par. Esta función se puede seleccionar mediante un parámetro manual, de forma manual, en el caso del ADXL.
Pero además, en este modelo, cuando hacemos el asistente de 4 pasos de configuración, la primera vez que conectamos el arrancador, si seleccionamos como aplicación bomba centrífuga, esta aplicación ya contempla el control de par, por lo tanto ya quedará activado. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Vale, tenemos otra acerca de la parte bueno, de la función del Quick Start, ¿no? Que nos preguntan si se puede activar la función automáticamente en el caso de que detecte que la bomba está atascada o si es mejor activarlo manualmente, como por ejemplo usando un selector en el cuadro de control. Se puede hacer de las dos maneras. La forma automática de hacerlo sería activando el control de par. De esta forma, el arrancador está calculando constantemente el par resistente y si la bomba está atascada, pues detectará esta situación y forzará al motor a entregar el par máximo disponible para vencer esta situación. Vale, yo creo que ha quedado muy claro. Vale, voy a la siguiente pregunta, que nos dicen que si en el VLB3 para el control PID es posible escalar la variable de entrada para visualizar en la pantalla el valor real, por ejemplo, de la presión o de la temperatura. Sí, sí que es posible. Mediante un parámetro puedes decir que si las unidades en vez de PID, que sería de 1 a 10, si no recuerdo mal, pues le puedes decir que 1 equivale a 10 newton. Evidentemente, lo que son las unidades no figuran, pero sí puedes decir 1 corresponde a 10 y 10 corresponde a 1000. O sea, no sé si se puede hacer de esta forma no lineal, pero sí que se puede escalar. O sea, eso no hay ningún problema. Vale, vale, gracias. Vale, a ver, tenemos más preguntas. A ver, que las voy. Es que hay varias preguntas. No sé si podremos ir haciéndolas todas porque hay muchísimas preguntas. Entonces, a ver, hay otra que nos pregunta si existe la protección contra fuga de tierra en los VLB3. Em, a ver, no, el tema de las protecciones con los variadores de frecuencia es un poco complicado. No existe incorporada en el propio variador porque esto es mejor hacerlo de forma externa, ¿vale? Todos los convertidores aportan una pequeña corriente de fuga por diseño, o sea, por la propia tipología de la electrónica del arrancador, del convertidor en este caso, todos generan una corriente de fuga, ¿vale? Entonces, esto es importante porque en un mismo cuadro, como pueden haber varios variadores pues, y cada uno aporta una pequeña corriente de fuga, pues lo más adecuado es instalar un relé diferencial o interruptor con un relé diferencial aguas arriba para proteger todo el cuadro, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor un variador por sí mismo, o sea, por sí solo no actuaría sobre el disparo, pero varios variadores en el mismo cuadro sí que lo podría provocar esta falla. Vale, hay una que es el tema de, bueno, de corregir el factor de potencia. Sí. A ver si la leo bien. Nos preguntan si en un sistema de bombeo que utiliza únicamente variadores de frecuencia sería necesario poder un banco de condensadores para poder corregir el factor de potencia o los variadores ya por sí solos pues se encargan de mantener el factor de potencia por encima del 0,9. Pues esto, a ver, no sé exactamente nuestro modelo y yo creo que habría que mirarlo, o sea, por norma general, cuando se instalan variadores de frecuencia, el factor de potencia se incrementa muchísimo a nivel de coseno de phi, ¿vale? Pero sí que es verdad que al aportar armónicos, recordemos que los variadores están inyectando constantemente armónicos a la red, tenemos el factor armónico que también forma parte del factor de potencia. O sea, el factor de potencia de una instalación es el coseno de phi multiplicado por el factor armónico. No sé si habría que estudiarlo, supongo que dependerá del tipo de motor, de bomba, y de variador en cada caso, sin aportar ninguna batería de condensadores, ese factor de potencia global se mantiene o no por encima de 0,9. En cualquier caso, las baterías de condensadores siempre son recomendables y nunca perder de vista que cuando se usan variadores de frecuencia en instalación y la potencia de estos variadores es significativa comparada con el resto de
de receptores de la instalación, las baterías de condensadores hay que protegerlas con filtros de rechazo, ¿vale? Porque lo que digo, el elevado componente armónico que inyectan los variadores, esas corrientes son absorbidas directamente por los bancos de condensadores, y si no tienen filtros de rechazo, se podrían provocar problemas de resonancias y directamente afectaría muchísimo los condensadores y seguramente pues durarían muy pocos años de vida. Disminuiríamos mucho la vida útil de ellos. ¿De acuerdo? Vale, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Siempre con los variadores es el tema complicado, el tema Sí. del factor Armónicos, de variadores, potencia, condensadores. armónico, ya es variador, ¿no? Armónicos, ¿no? Generación de Sí. armónicos. Vale, tenemos varias preguntas y esta, a ver, hay una pregunta que nos dicen si existe algún producto, o sea, un sensor de nivel. Esto no lo acabo de entender bien, a ver si tú lo entiendes bien, porque dice para diésel con su respectivo relé que funcione de manera resistiva o mecánica. Yo no sé si esta persona nos lo puede No, no, aclarar un tampoco poquito más, porque exactamente, no no lo sé. acabo yo de entender muy bien, entonces no sé si se refiere a un relé de nivel, ¿no? Con sus máximos, sus mínimos o con las No sé ondas si es para o no eso o sé. está hablando de un generador, que quizás, Rebeca, tú en ese sentido a lo Sí, mejor está podría hablando de ayudaros un RFKs, poco. de Sí. controladores. No sé si cuando hablan de diésel es de un generador diésel Sí. Entonces o yo, bueno, esta persona, si nos puede hacer la aclaración, ¿vale? Intentaremos pues o si resolverle no, por mail se puede también, contestar. Sí. está sin problema. Vale, luego hay, nos preguntan acerca de los micro PLCs, ¿no? Si se pueden usar para controlar otras variables diferentes, como serían pues la calidad del aire, temperatura del aire, humedad y Bueno, ese tipo de pues, tal como hemos visto en la presentación, o sea, un micro PLC lo que tiene es una entrada analógica, o sea, por lo tanto, él espera 0, 10 voltios o 2, 20 miliamperios, o sea, 4, 20 miliamperios o 0, 4, o sea, una señal de este tipo. Lo que te convierte esta señal a algo analógico como temperatura, humedad, calidad, para eso necesitas un transductor. O sea, si es presión, pues un presostato o un caudalímetro, un sensor de temperatura, que es lo habitual, sondas PTC. Sondas PTC no, pero temperaturas, o sea, transductores de temperatura sí que existen. Cualquiera de estos transductores que te den como salida una salida analógica de 0,10 voltios o 4,20 miliamperios puede ser introducida en el micro PLC, y eso ya es una variable que tú con ella, mediante las funciones matemáticas y comparadores analógicos, pues puedes hacer prácticamente lo que tu imaginación alcance, o sea, comparar el valor que he leído con una consigna o el valor leído con un valor de referencia o dos valores, o sea, si la temperatura de un sitio con respecto a la temperatura de otro sitio. Bueno, al final las opciones están ahí, dentro de la imaginación de cada usuario. Pero lo importante es eso, dar con el transductor que te convierta esta señal que tú quieres o esta variable física en una variable analógica eléctrica. ¿De acuerdo? sí, ha quedado. Mira, rescato la pregunta del nivel y Sí. o sea, que está un poco más clara, que nos dice si tenemos algún sensor de nivel que genere señales analógicas. Es decir, que lea constantemente un nivel de estanque de agua. Entonces, este tipo de producto nosotros, pues, bueno, como Xavier confirmará, no tenemos en el catálogo este tipo de sensórica que nos mida el nivel. No, no. Tenemos, pues, Transductores, pues eso sería que supongo que un tipo de claro, transductor. No, lo que ya te digo, el sistema, los relés de nivel que tenemos se basan en sondas y que están colocadas a diferentes niveles, y luego otra sonda que es el común, dijéramos que es la referencia. Cuando el medio conductor, agua, líquido, que sea conductor siempre, si no es conductor no funciona. O sea, si es agua pura o destilada no funciona. O incluso aceites tampoco funciona. Cuando estos niveles, dijéramos, se interponen entre dos sondas, pues se activa la salida en función de si queremos que la bomba vaya en un sentido, o sea, arranque para vaciar o arranque para llenar. Pero no tenemos un sensor que te diga el depósito está al 10% o al 30%. Eso no, nosotros no tenemos.
Sí, sí. Se tendría que hacer, ya te digo, se puede hacer con el PLC colocando muchos sensores a mucha distancia y usando cada sensor, pero bueno, ya estamos hablando de un poquito de ingeniería de programación, pero ya no se trata de un sensor en sí, sino de un sistema, un automatismo, ¿no? De poner varios sensores de estos sondas que tenemos a varios niveles y esas sondas meterlas a una entrada analógica de un PLC, bueno, sería complicar mucho la historia y seguramente hay algún dispositivo en el mercado que ya lo hace. Sí, 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 yo creo que es más práctico al final. Y Vale, a aparte, si ver. es para diésel, vuelvo a repetir, las sondas de nivel no servirían. Bueno, pues aclarado Vale. entonces. A ver, nos preguntan acerca de nuestras pantallas HMI. Entonces nos preguntan si son específicas para los sistemas de bombeo o se pueden adaptar a otros procesos. Bueno, ¿Contestas las tú? pantallas HMI lo que Dime. tenemos son varios, no sé si tú, Rebeca, lo conoces más porque es producto tuyo. Bueno, no, Sí, bueno, sí, lo has al tocado tú final, más que yo. sí, Hay sí, varios escenarios, ¿no? Pero ya vienen preconfigurados. O sea, y luego sí, no sé si el usuario se puede adaptar el escenario y hacérselo totalmente. personalizado. Sí, totalmente. Las pantallas HMI no son específicamente para los sistemas de bombeo, es decir, tienen diferentes tipos de comunicación y son abiertas, es decir, que tú te puedes crear el sistema que tú quieras. Lovato, ¿qué hace? Lovato proporciona plantillas, por ejemplo, pues en el caso de los variadores, pues de un sistema de bombeo, pero también hay plantillas de contadores de energía, también hay plantillas pues de micro PLCs, hay diferentes plantillas que están a disposición, ¿no? Pues de todos los usuarios, pero es totalmente libre, se puede programar, se pueden hacer las pantallas que se quieran. Lo que pasa que nosotros damos una plantilla pues para facilitar, ¿no? Lo que es pues la primera vez que te pones delante de una pantalla. Pero es totalmente personalizable y mientras tú conectes todo el proceso con la comunicación que necesita esta HMI no hay problema. O sea, se puede adaptar a cualquier tipo de proceso. O sea, eso no Ujú. sería un problema. Sí, sí. Así que esta De la daríamos acuerdo. por contestada. Hay otra Ah, pregunta que pone de los variadores, que, bueno, que hemos hablado de los variadores, que si incluyen la tarjeta de comunicación o esa es por separado. En el caso del variador VLB3, que es el trifásico, que es el que hemos visto en la presentación, ya lo incorporan RS485, ¿vale? Si quisiera, o sea, por defecto tenemos Modbus, pero también hemos hablado en las diapositivas de otros protocolos como Fieldbus, CANbus, creo, no, CANbus no, Profibus o Profinet. O sea, hay como 5 protocolos de comunicación. Déjame que los recupere rápidamente. Pero sí que viene ya incorporado. Forma una de las unidades lógicas del variador. sí, sí, la comunicación es eso, está Profibus, Profinés, CANbus, si no recuerdo mal. Entonces esas tarjetas se ponen, es un Exactamente. accesorio y sí que tú No, no, normalmente o sea, en este caso el variador ya lo lleva lo he incorporado, lo único que a la hora incorporado. de hacer el pedido, tú eliges qué La comunicación comunicación que tú quieres. quieres, sí, correcto. Es Entonces, CANopen, Profibus, Profinet, exacto, sí, Ethercat y Modbus. Estos son los 5 protocolos. sí. Vienen incorporados, lo único que si quieres, sea por defecto, si no se dice nada, vendría con Modbus. Si quieres otro tipo de comunicación, lo tendrías que especificar. ¿De acuerdo? Y bueno, aprovecho yo también para comentaros que esta consulta nos ha llegado varias veces, el tema de la comunicación, justamente arriba el variador tiene unos LEDs que van parpadeando de comunicación y muchas veces cuando usamos el variador no se comunica. Y ese LED va parpadeando, pero eso no quiere decir que el variador tenga un error, simplemente es que no lo estás comunicando. Ya que hablamos del tema de las comunicaciones, como también nos hayan llegado varias consultas, pues también a aclarar ese aspecto de la luz parpadeante arriba, que está, ¿no? El del com y el error, y está la parte de comunicación. Entonces, si estuviera esta tarjeta y si estuviera comunicando, estaría fijo y no daría este error. Y a ver, vamos con otra pregunta. Hay muchísimas preguntas hoy. Sí. Nos preguntan también, a ver, si en los modelos de los variadores que tenemos en Lovato disponibles, tenemos alguno que nos permita trabajar con una frecuencia mayor a 60 hercios. Pues a ver, obviamente de salida sí, ahora estaba mirando las especificaciones, no, la alimentación tiene que ser 50, o sea, la alimentación es trifásica en el modelo VLB3, también tenemos el modelo VLB1 donde la alimentación sería monofásica de 400 a 480 voltios, en el caso monofásico
de, a ver, el caso monofásico es de 200 a 240 voltios, pero es 50-60 hercios, ¿vale? No se le puede, de entrada, o sea, la red no puede tener más de 60 hercios, o sea, que tampoco es lo habitual. O sea, en Europa tenemos 50 hercios, en América tenéis los 60 hercios. Lo que sí que es, obviamente, a la salida de ese variador tendremos hasta, no sé, no recuerdo, si no recuerdo mal, Siempre hay un poquito de tolerancia, sí, yo no recuerdo la tolerancia, pero sí, sí, claro, pero preconfigurado solo lo puedes claro. preconfigurar, Sí, a sí, a 50 o a nivel de 60, tolerancia no sí que la hay. hay, pero no se puede conectar a Sí, una red de 100 hercios, que tampoco sería muy no. normal ni muy habitual. ¿De acuerdo? No sé si lo que él se refiere es a la frecuencia de salida, que en este caso creo que la frecuencia de salida llega hasta los 600 hercios. O sea, el motor, tú tienes la red a 60 hercios, pero el motor lo puedes llegar a alimentar a 600 hercios. Pero ya forma parte de la filosofía del variador para aumentar la velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, Pero la red tiene que ser 50-60. correcto, sí, que es como vienen preconfigurados, hay que sí, sí. Yo no sé si te Ujú. parece, Xavi, que, bueno, ya ves que hay muchísimas preguntas, las remitiéramos ya por email a las que quedan, Mm, a ver, déjame repasar. porque hay bastantes preguntas, entonces, como quieras, si quieres contestar, contestamos alguna más, si hay tiempo. Si no, pues, a todas las preguntas que no hayamos podido contestar, pues os agradeceríamos que las enviarais al mail, al contacto que os hemos puesto de Gabriel. Sí, no, bueno, hay una que la última, que es el modelos de variadores, tenemos la opción de medir la resistencia del aislamiento de un bobinado motor. No, Es que está van llegando esto. más, van llegando más. Entonces, por eso yo os pediría, pues, ¿no? Que las vayamos remitiendo por No, bueno, email, el resto lo ya, que quieras. ya las contestaremos. Pero ya te digo, esta última, Si quieres, ya te digo yo, elige tú es una porque las función que no. cuentas. Pero no, la de que dice un oyente que si los variadores que tenemos miden la resistencia de aislamiento del bobinado motor. No, no. Evidentemente ya hay aparatos específicos o quizá otros fabricantes que lo tengan esta función. El nuestro no lo hace. ¿De acuerdo? Vale, pues sí, daríamos entonces por finalizada la sesión de hoy. Disculpad que no podamos contestar a todas las preguntas, pero es que si no, no nos paran de llegar, preferimos hacerlo por mail y hacerlo pues ¿no? más detalladamente. Y bueno, daros muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Xavi, por esta presentación, que creo que ha sido muy didáctica esta vez. Gracias, Gabriel. Y por mi parte nada más. Si queréis decir alguna cosa, Xavi o Gabriel, lo que queráis. Pues nada, es un placer como siempre y un saludo a todos nuestros asistentes y nada, hasta el próximo webinar. Pues muchas gracias y os contestaremos a todas vuestras preguntas. Nos las hacéis llegar, por favor, por mail y os las contestaremos. ¿Vale? Muchísimas gracias a la asistencia. Gracias Xavi, gracias Rebeca. Gracias, A todos. Gabriel. Gracias a Gracias. todos. Adiós. Adiós.